Si deseas colaborar con Jesús Restaura Ministry, a través de este video te mostraremos cómo hacernos llegar tu donación. Para ello debes ingresar en nuestro sitio web jesusrestauraministry.org. Encontrarás en el sector superior de la pantalla de tu dispositivo el apartado de donación. Una vez que hagas clic o pulses en donación, serás redirigido a la página de PayPal, a través de la cual puedes dejarnos el monto de tu donación. Si junto con el monto de tu donación quieres colaborar para compensar los gastos por procesamiento, o si deseas colaborar de manera mensual con nuestro ministerio. No olvides que aún lo poco que puedas contribuir para colaborar con nuestro ministerio nos es de gran ayuda para poder seguir predicando el Evangelio. Jesús Restaura Ministries. He visto cadenas romperse, montañas moverse. He visto las enfermedades desaparecerse. He visto los yugos pudrirse. He visto barreras caerse. He visto a Dios en tus problemas siempre detenerse y moverse. Yo he visto a Dios quitar tristeza y poner su alegría. Yo he visto que a los moribundos también les da vida. He visto que quita el dolor. Lo he visto sanar mis heridas. He visto y sé que en tus dilemas Dios es solución, Dios es la salida. He visto que cuando lo alabo Él derrama su gloria, y que cuando su pueblo clama Él le da la victoria. Que en pruebas y dificultades su iglesia nunca deja sola. Yo he visto a Dios reírse cuando su pueblo lo adora. He visto a Dios hacer posible lo que es imposible a la mente humana. También en medio del desierto lo he visto dar agua. Poner donde no hay le agrada. Responder cuando tú lo llamas. Yo he visto a Dios decir presente cuando con fe sus hijos claman. He visto que cuando lo alabo Él derrama su gloria, y que cuando su pueblo clama Él le da la victoria. Que en pruebas y dificultades su iglesia nunca deja sola. Yo he visto a Dios reírse cuando su pueblo lo adora. Él quita el dolor en medio de tu dificultad. Él es quien da fuerzas cuando ya no puedes más. Él es quien abre paso en medio de tu mar, quien calma la lluvia y la tempestad. Él es quien te dice puedes continuar, contigo estará. Lo he visto quitar el dolor, lo he visto sanar mis heridas. He visto y sé que en tus dilemas Dios es solución, Dios es la salida. He visto que cuando lo alabo Él derrama su gloria, y que cuando su pueblo clama Él le da la victoria. Que en pruebas y dificultades su iglesia nunca deja sola. Yo he visto a Dios reírse cuando su pueblo lo adora. He visto que cuando lo alabo Él derrama su gloria, y que cuando su pueblo clama Él le da la victoria. Que en pruebas y dificultades su iglesia nunca deja sola. Yo he visto a
Dios reírse cuando su pueblo lo adoró. Cuando adora, yo he visto a Dios reír. Hola, nuestros queridos amigos, estamos contentos una vez más de encontrarnos con ustedes después de una semana de trabajo, una semana de cosas que pasaron, ¿verdad? Quizás alguno esté enfermo, quizás alguno haya tenido problemas o alguna sorpresa, buena o mala. Esperamos que todos lo hayan pasado en el Señor. Nuevamente los saludo, que el Señor los bendiga en esta mañana. Y como Laura también les agradezco por dedicar este tiempo para acompañarnos en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Y vamos a comenzar, sin más preámbulos, vamos a tener una palabra de oración. Vamos a inclinar el rostro. Querido Padre Dios nuestro, que estás en las alturas de los cielos y que también con seguridad nos vas a acompañar con tu presencia a través de tu Santo Espíritu, queremos rogarte, oh Dios, que podamos en esta mañana entender lo que tú quieres enseñarnos, para que podamos vivir una vida en victoria, una vida en esperanza, una vida en seguridad, que tú estás con cada uno de nosotros, a pesar de que a veces podamos atravesar diferentes dificultades. Gracias a nuestro Dios, gracias por ser nuestro papá y gracias también por acompañarnos en esta mañana. Da tu bendición especial a nuestros queridos oyentes que son amigos, familias, hermanos. Dales tu bendición si alguno está atravesando alguna situación difícil. Te rogamos para que tú vengas en su auxilio y los puedas sacar adelante, conforme lo has prometido. Gracias, Señor, y pedimos estas bendiciones en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a continuar con el estudio de En el Crisol con Cristo. Y esta es la lección 8 y se titula Viendo al Invisible. Y entonces ahí, para comenzar en la introducción, hay un versículo que está en Hebreos capítulo 11, verso 27, y dice: por la fe dejó a Egipto a Moisés, ¿no es cierto? Está hablando de Moisés este versículo, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Qué hermoso Y a versículo. veces, ¿no es cierto?, es la única manera, ¿no es cierto?, cuando nosotros nos aferramos de la mano de Dios y nos mantenemos como viendo al invisible, aquel que no vemos, pero que por la fe nosotros creemos que está allí escuchándonos y nos está sosteniendo y sabemos que nos va a sacar adelante. En la Biblia hay una definición de fe, la tenemos en hebreo, ¿verdad? Hebreos 11:1, y dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y qué difícil fue siempre eso, ¿no? Sí. El hombre siempre trató de dirigir su esperanza, ¿no es cierto?, a las cosas que se ven, a las riquezas, a las posesiones. Entonces, en la antigüedad designaban dioses, ¿no es cierto?, sí, para cada cosa: el dios de la tierra, el dios del agua, el dios del fuego, el dios sol, ¿no es cierto?, el que hace que crezcan las cosechas y todo eso. Tenían un dios para cada cosa y eso era una estatua, algo que ellos veían. La estatua nunca les hablaba. Estaba rígida ahí, como un pedazo de mármol o yeso o madera. Cuando las cosechas prosperaban, ellos no sabían, como a veces no sabemos ahora, cuando hay bendiciones y cuando nos pasan cosas lindas, son cosas que Dios nos da, ¿no es cierto? Yeah. Son cosas que Dios nos da. Dios permitía que tuvieran cosechas y aunque no lo adoraban a Él, ¿no es cierto? Él siempre amó a la humanidad. Exacto, el sol sale para todos, sale para buenos y para malos, porque Dios es un Dios justo, un Dios amoroso, que, bueno, cuando tú te esfuerzas, si tú te esfuerzas, Dios es justo, te va a dar bienes, ¿no es cierto? Aunque eso no es tal vez lo que Él quiere, ¿no es cierto? Porque a veces los bienes te alejan de Él. Pero si tú te esfuerzas y trabajas duro y, bueno, de pronto puedes tener bienes. Pero volviendo a lo que decía aquí, ¿no es cierto?, la fe, que a veces es fácil decir, ¿no es cierto? Porque justamente quiere decir estar seguro de lo que se espera, ¿no es cierto? ¿Cómo estás y seguro estar de lo que esperás si está en el futuro, verdad? Exacto, y estar convencido de algo que tú no estás viendo.
Ujú. Y a veces cuesta, como seres humanos nos cuesta. Por eso la fe es un don de Dios, no es algo que nosotros generamos, no es Ujú. algo que se compra, ¿no es cierto? Es algo que Dios nos ha dado. Ujú. Y si a veces sentimos que tenemos poca fe, entonces tenemos que pedirle ¿a quién? Adiós. A Dios, que es el que nos da la fe, Ujú. ¿no es cierto? Que nos dé la convicción que Sí, traje en nuestro a veces la fe viene por la relación, o digamos que siempre es así. Ujú. Si tú no conoces a una persona, tú no crees, no confías en esa persona. Ujú. Pero si tú la conoces por un tiempo, ¿no es cierto? Tienes relación con esa persona, entonces tú la conoces y tú crees en esa persona, tú tienes fe en esa persona también. Confianza. Es Sí. confianza, ¿no es cierto? Entonces, si Ujú. nos relacionamos con Jesús, seguramente que nuestra fe va a crecer. Ujú. Amén a eso. En el estudio, en el desarrollo de este estudio, vamos a ver qué verdades acerca de Dios pueden ayudarnos a sostenernos aún en las peores situaciones, ¿verdad? Y el primer título nos habla de la extravagancia de nuestro Padre. Ya, porque a veces Dios es extravagante, es como impredecible, como es que a pesar de que esperamos de Él que actúe de una manera, Él siempre nos sorprende, Ya. ¿verdad? Es Siempre que nos no sorprende. podemos meter a Dios en una cajita, ¿ves? Ujú. No podemos creer que Dios piensa y actúa como nosotros pensamos y actuamos. No. Él es soberano, Él actúa como Él quiere y nosotros somos tan limitados, tan chiquitos que a veces no entendemos. Y Él siempre actúa basado en el amor, Ujú. ¿no es cierto? Porque Él está hecho de amor. La esencia de Dios es amor, ¿no es Ujú. cierto? Y su justicia también se basa en el amor, ¿no es cierto? Nosotros nos alejamos de Él y pretendemos que las cosas nos vayan bien y es a veces imposible. La mayor parte de las veces cuando sufrimos es cuando nos hemos alejado de Dios. Son muy pocas las veces que sufrimos porque sufrimos persecución por Él, ¿verdad? Ujú. Pero la mayoría de las veces son nuestras equivocaciones, ¿no es cierto? Y sin embargo Dios siempre nos busca, Dios siempre nos restaura, Dios siempre nos levanta, ¿verdad? Es que Él siempre nos ama. Y su amor no cambia. No cambia, no es por lo que hagamos o dejemos de hacer que Ya. Él va a amarnos más o amarnos menos. Sí, Él ama. Esta semana escuchaba un predicador que sonaba un poquito descabellado, ¿no? Pero Dios ama o amó a Hitler, por ejemplo. O sea, Dios no cambia. Nosotros la Biblia dice que Dios no cambia. Si Dios no cambia, Dios siempre es amor y misericordia, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros lo vemos que si alguien nos hace mal, queremos retribuirle a esa persona. Y Dios no es así. Dios no es como nosotros. Él ama siempre. Su amor no cambia. Es que la esencia de Él es amor. Es decir, amor. si dejara de amar, desaparecería Dios. Exacto, dejaría de ser Dios, Ujú. ¿no es cierto? Entonces hay un pasaje en Romanos 8, 28 al 39 que hay aquí promesas claves, hermosas. No escribí todo, pero escribí algunos versículos aquí. Por ejemplo, el versículo 28 nos dice, sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que, estemos pasando por la circunstancia que estemos pasando por momentos que no entendemos por qué nos pasa lo que nos está pasando, tenemos que tener la seguridad de que eso es para nuestro bien. Ujú. Fíjate que dice que a los que aman a Dios. ¿Qué querrá decir con eso? A los que aman a Dios. Es decir, que si una persona no ama a Dios, entonces las cosas no le resultan para bien. No. Evidentemente la persona que no ama a Dios está alejado de Dios. No cree en Dios, ¿no es cierto? O a veces cree a su manera. Y entonces, lógicamente, las cosas que le suceden en la vida, si no estás con Dios, no son para bien. A veces esas cosas te llevan lejos y más lejos de Dios y te hacen vivir aturdido, atormentado. Y cada vez te hundís más en el fango, ¿no es cierto? Para decirlo de alguna manera. Pero si tú estás con Dios, tú amas a Dios, y te vienen los problemas, las pruebas, quédate tranquilo, porque la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas son para bien. Sea malo lo que te está sucediendo, Dios tiene un propósito con eso, aunque no lo entendamos ahora. Y no es fácil en ese momento aferrarse a Dios. Es bien difícil.
porque es como que todo se oscurece y no vemos nada, y los seres humanos nos guiamos la mayor parte del tiempo por vista, ¿verdad? Sí. Pero tenemos que cerrar nuestros ojos y decir, Señor, yo no te veo, no te estoy viendo en este momento, no te estoy sintiendo, pero sé que estás ahí. Ujú. Sé que estás ahí y sé que de alguna manera me vas a sacar de esto. Y Dios lo hace, ¿verdad? Ujú. ¿Le puedes leer los otros 2 versículos, Víctor? Sí, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso está en el verso 31. Ujú. Y del otro versículo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Versículo 35, ¿no es cierto? Sí. Y fíjate que empieza diciendo, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, empieza diciendo. Ujú. Y tribulación es lo que pasamos todos, Ujú. ¿cierto? Tal vez no estemos pasando persecución, por lo menos no en este país. Ujú. Tal vez en algún país sí hay persecución, pero tal vez tú no estés pasando persecución, pero sí estás pasando tribulación. Pero acá dice, esa tribulación que estoy pasando, Ujú. ¿me va a separar del amor de Cristo? ¿Voy a dejar de creer en Dios porque me está pasando esto? Y yo creo que va más allá de este pasaje. El amor de Cristo está siempre. Ujú. No, nada me separa de su amor, porque su amor es invariable y es poderoso, ¿verdad? El único que me puede separar del amor de Cristo soy yo mismo. Exacto. Yo mismo, ¿verdad? No creyendo en Él, no confiando en Él. Alejándome cuando vienen los problemas. Exacto, Dios está al alcance de nuestra fe, al alcance de una oración, al alcance de nuestro el derramamiento de nuestra persona, de nuestro espíritu ante Él. Está bien cerquita, la línea de Dios está abierta 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días del año. No podemos dejar de confiar. Qué hermoso. Lo que pasa que es, y yo lo digo por experiencia, ¿no es cierto? Cuando a ti te vienen los problemas, por ejemplo, si tú no tienes trabajo y tú sales todos los días a buscar trabajo y no encuentras trabajo, ofreces tu servicio aquí y allí, pero tú no encuentras. Llega un momento que tú te desanimas. A mí me pasaba. Ujú. Entonces llegaba un momento que yo no quería orar, que no quería estudiar la palabra de Dios, no quería ir a la iglesia. Es como que quería dejar todo porque sentía que Dios no me escuchaba, que Dios estaba lejos. Pero en realidad Dios quería que yo siguiera aferrado a Él y la solución venía. Ujú. ¿No es cierto? Pero claro, eso uno lo puede comprender después de pasar por muchas tribulaciones. Es cierto, sí. ¿No? El más poderoso de todos los argumentos de este pasaje de Romanos dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si no escatimó, ¿no es cierto? No dudó ni No un dudó segundo ni- el Señor en entregar a su Hijo. A su propio Hijo. Ujú, Wow. ujú. Qué cosa. Entonces dice, ¿cómo no nos dará todo aquello que nosotros necesitamos? Exacto. Es que a veces pedimos cosas que no necesitamos. Sí, muchas veces. Ese es nuestro problema. Dios sabe que no la necesitamos y Él no nos la va a dar. O no te Porque conviene. o no te conviene, ¿verdad? Entonces debemos siempre confiar en la sabiduría de Dios. Él ve el fin desde el principio. Ujú. Él es el único que ve el fin y tenemos que quedarnos tranquilos, ¿verdad? Una vez que le pedimos algo, quedarnos tranquilos, Esperar. que lo que sea que Él va a decidir va a ser Claro. nuestro bien. Él nunca desea nuestro Y mal. eso es fe, confianza. Eso es confianza. Que si tú le pides y tú esperas tranquilo Ujú, y sabiendo que Dios te va a contestar, eso es la fe. ujú, Esa es la fe. exactamente. En el nombre de Jesús. Dice Juan 14:14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ujú. Y después dice, todo lo que pidieres en mi nombre, Ujú. el Padre les va a dar. Ajá. Y dice más ese versículo que no está aquí. Mm. Dice, para que demos honra y gloria a Dios, Mm. para que glorifiquemos al Padre, Para gloria del Padre. para gloria claro. del Padre. Es decir, Dios dice acá, Jesús, todo lo que tú pidieres en mi nombre, yo te lo voy a dar. Claro, no te lo voy a dar en tu tiempo y no te lo voy a dar como tú quieres. Ujú, A veces Dios dice, o Jesús dice, tienes que esperar. ujú. Yo te lo voy a dar eso, pero tienes que esperar, yo te lo doy en el momento preciso. O a veces te dice, yo tengo preparada una bendición, Una bendición mucha más más grande de lo que tú... Generalmente es así. Generalmente es así. Mucho más grande de lo que tú estás pidiendo. Y Dios nos ha sorprendido a nosotros muchas veces. Muchas veces, ¿no? Son incontables.
las veces que Dios nos ha dado algo mucho más de lo que nosotros pedíamos. Sí. ¿No es cierto? Decíamos, oh, Dios tenía preparado una bendición Una más bendición grande, más grande. ¿verdad? Y cuando eso pasa, dice que debemos dar gloria a Dios. Gloria Honra a Dios. Porque a veces pedimos y cuando recibimos la bendición nos olvidamos. Nos olvidamos, ¿No es ¿verdad? cierto? Como ese hermano que tú decías, El que que está iba a buscando pedir luz. trabajo. Iba los miércoles al culto de oración y decía, ay, necesito trabajo. Cuando tuvo trabajo, nunca más fue al culto de oración, no agradeció a Dios nada. No sé si habrá agradecido en su casa, pero bueno, así es, ¿no es cierto? Así somos los seres humanos. Ujú, ujú. En el pasaje ese, ¿no es cierto? Dios promete hacer todo lo que le pedíamos en su nombre. Por eso siempre agregamos al final de la oración en el nombre de Jesús, ¿verdad? Debemos comprender que cuando nosotros oramos en el nombre de Cristo, dice que todo el cielo se mueve, Ujú. Se pone en marcha. se pone ¿Te en acordás del marcha. pasaje ese que está en Daniel? No me voy a acordar del capítulo ni el versículo. Pero que le dice el ángel, cuando tú te pusiste a orar, Daniel 9. Daniel 9, Sí. ¿no es cierto? Cuando tú te pusiste a orar, en otras palabras, ¿no es cierto? El cielo se puso en movimiento. Ujú. Ya la respuesta estaba Ya lista. Ajá. Ajá, al momento que se puso la respuesta instantánea Así estaba. que si tú estaba estás ahí. atravesando por un problema, eso es lo que dice el Señor. Ponte a orar en el nombre de Jesús, que el cielo se pone en marcha para traer tu necesidad, cubrir tu necesidad que estás pasando. Exactamente, hermoso. El poder de la resurrección de Cristo. El nombre de Cristo, su sacrificio tiene poder, mucho poder, pero eso está confirmado en un hecho que sucedió. Porque si Cristo hubiera sido crucificado, ¿no es cierto? Por más que si hubiera sido muerto por nosotros, si Él no hubiera recobrado la vida nuevamente, eso hubiera sido en vano, Exacto. ¿verdad? Hermano. Ujú, Pero dice que fue, está el versículo acá, ujú. dice, esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas cosas a la iglesia. Ujú. Es decir, que cuando Cristo resucitó, dice que se le dio el principado, La o sea, autoridad. la principal autoridad, Ujú. poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra. Es decir, sobre todo lo más poderoso que conozcamos, aún el enemigo, ¿verdad? Que es poderoso. Sobre él, Cristo tiene autoridad. Autoridad. Fue en aquel siglo y en el siglo venidero, es decir, por la eternidad. Por la eternidad. Por la eternidad. Por la eternidad, en el nombre de Jesús, por esa resurrección, porque Él conquistó, venció el pecado en su carne y conquistó la muerte, que era la consecuencia del pecado. Es decir, que nosotros pasamos a tener vida eterna gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Él la recuperó para nosotros, lo que perdió Adán y Eva en el Edén y lo que nosotros hubiéramos perdido si hubiéramos estado ahí, porque a veces juzgamos a pobre Adán y Eva. Dejémonos de engañar. Si hubiéramos estado ahí, hubiéramos hecho exactamente lo Igual mismo, o peor, ¿verdad? sí. Igual o peor. Por eso, nosotros estamos con Cristo que tiene autoridad. Tiene autoridad. Ujú. Ya. Y entonces cuando nosotros vamos ante la persona de Cristo, nuestro Dios, ¿no es cierto? Y asumimos, pensamos que Él tiene autoridad, entonces no tenemos que temer, ¿no es cierto? Nada. Y tenemos que estar seguros que si Él tiene la autoridad, Él es poderoso, porque a veces hablamos de los problemas que atravesamos. Y yo no estoy tratando de minimizar tu problema, ¿no es cierto?, que puedas estar atravesando. Ujú. Pero sí, a veces hablamos de lo grandes que son los problemas y no hablamos de lo grande que es Dios, de la autoridad que Dios tiene. Y Dios tiene autoridad aún sobre el príncipe de las tinieblas, dice aquí, ¿no es cierto? Ujú. El príncipe de las tinieblas puede tener poder, pero Jesús, Dios tiene autoridad. Ujú. Dice que cuando Él se acercaba y los demonios huían del Señor. Y si ¿verdad? querían hacer algo, le pedían permiso. Ajá, si querían hacer algo, ¿por qué le pedían permiso? Porque Él tiene autoridad. Nuestro Señor, alabado y glorificado sea su Amén, nombre. amén. Después nos habla de que debemos echar toda nuestra ansiedad, porque como dijo Víctor, los problemas están ahí y los problemas nos van a dar ansiedad, nos van a dar angustia, ¿verdad? Pero Pedro nos da un consejo que lo sacó del Salmo 55. Miren, el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 5:7 dice, echad
toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ujú. Y qué difícil que a veces esto, ¿no? Ujú, Porque mientras todo nos va bien, no hay problema. Nosotros oramos, alabamos a Dios, pero cuando los problemas vienen, ujú. seguimos haciendo lo mismo. Acá Pedro dice, echa tu ansiedad, tu preocupación, traerla y ponerla a los pies de Cristo y espera en Él. Y olvídate. Y olvídate. Estábamos viendo una serie esta semana, estamos viendo las series bíblicas que se las recomendamos, seriesbiblicas.net. No estamos haciendo propaganda, pero la verdad que es recomendable mirarlas. Y las mujeres estériles en esa época la época de Israel era terrible, ¿no es cierto? No tener hijos, porque ¿qué les había dicho Dios? Que iban a tener descendencia. Descendencia, ¿no? Y si no, Dios no estaba cumpliendo la promesa, se le decía que esa mujer estéril estaba seca. Era una sensación horrible, ¿verdad? Ujú. Y entonces el marido de una de las vamos a decir, de los personajes de ahí, de una muchacha, dice, lo que pasa es que tú le pides todos los días a Dios, todos los días le insiste, Lo le mismo. insiste, le insiste, le insiste lo mismo. ¿Sabes qué Dios interpreta? Que tú no le estás creyendo. Que tú no tienes fe. Ajá, que tú no tienes fe. Entonces, por eso estoy insistiendo, ¿no? Pidámosle una vez y dejémoslo en sus manos. ¿Cuánto pasó para que se embarazara? No sé, el Unos próximo pocos mes, días. sí. ¿No es cierto? Unos pocos días y la muchacha estuvo embarazada y Sí. se asombró. Tenías razón, no estaba teniendo fe en mi Dios. ¿Y sabes por qué? Porque esto que está acá es Ujú. una gran realidad. Ujú. Acá dice que nosotros debemos echar nuestra ansiedad, Nuestras cargas. nuestras cargas, ¿no es Ujú. cierto? Y dejarlas allí, pero a veces nosotros vamos a Jesús y sí, nosotros decimos, Jesús, estoy atravesando por esto y necesito tu ayuda, necesito que Te me dejo en tu te dejo, mano. pero en realidad no lo dejamos. No, antes de terminar la oración, devuélveme esto y nos Sí. lo llevamos, ¿verdad? Cargamos la mochilita y seguimos con el Y problema allí. seguimos. Dice Ya. acá, claro, echa toda vuestra ansiedad. Y esto lo sacó de Salmo 55, 22. Ujú. Esto que está en 1 de Pedro 5, 7. Salmo 55, 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y él te Te sostendrá. sostendrá. No dejará para siempre caído al justo. Qué promesa, ¿no? Qué cosa más Que no te va a hermosa. dejar para siempre caído. Si no siempre va a estar en el problema, Dios te va a levantar, te va a sacar. Pero tú tienes que echar y confiar en Él, echar tu ansiedad, tu problema, llevarlo a los pies de Cristo y dejar que Él trabaje. Ujú. Espera con paciencia. Jesús mismo lo dijo en Mateo 6, 25 al 36. Dice, no os angustiéis. Ujú. Miren, si los lirios del campo, que es una florcita, ¿no es cierto? Los lirios del campo se visten así, Majestuosamente. ¿cuánto más a vosotros? Dios los va a cubrir con vestidos, ¿verdad? Y dice, si las aves del cielo son alimentadas por Dios, ¿cuánto más vosotros? Dice, no nos dará lo que le pedimos, ¿verdad? ¿Cómo podemos dudar del Señor? Si hace eso por los animalitos, por las plantitas, ¿cómo no va a hacer por su creación, ¿no es cierto? Cuando Él vino y murió por nosotros, ¿no es cierto? Dios Exactamente. estuvo dispuesto a mandar a su Hijo a morir por la raza humana, no por los pajaritos ni por los lirios del campo. Ujú. ¿No es cierto? Y sin embargo dice que ningún lirio se vistió, como dice el versículo, ¿Cómo? nadie se vistió majestuosamente como un lirio del campo. Ajá. Ni Salomón. Ni Salomón, Ni dice, Salomón. ¿no es cierto? Ujú. Y dice también, mirá las aves del cielo, cómo Dios las alimenta. Ujú. ¿Cómo no te va a alimentar? ¿Cómo no te va a dar solución al problema que tú estás atravesando? Si tú eres más importante que un lirio del campo o que un ave. Exacto. Somos hombres y mujeres de muy poca fe y ese es nuestro problema. De todo. Ese es nuestro problema. Hay un último llamado en la parte final de este estudio y dice, continúa siendo fiel aun cuando no puedas Sí. ver a Dios. Porque a veces no vemos a Dios, nos desanimamos y decimos, ¿para qué obedecer a Dios? ¿Para qué seguirlo? ¿Para qué? ¿No es cierto? No, nos insta a que sigamos siendo fiel a Exacto. pesar de... ¿Para qué orar si no recibo respuesta? A Ajá. veces decimos. Si estoy orando y no consigo respuesta. Ujú. Es como que Dios no me escucha, Dios está tal vez escuchando a otras personas y le responde, pero a mí no. A veces somos así los seres humanos, ¿no es cierto? Y entonces nos desanimamos. Pero aquí dice, continúa siendo fiel a Dios aun cuando tú creas o no lo veas, Ujú. ¿no es cierto? Aún así, sigue siendo fiel a Dios
que el Señor está trabajando y la respuesta viene en camino. Exactamente. Y una promesa muy bonita que a mí siempre me tocó muy de cerca en el Salmo 40. En el versículo 11 dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a la recién parida. Dios nos cuida, ¿verdad? Yeah. Dios está ahí para cuidarnos. Entonces debemos seguir siendo fieles. Él nos va a dar fortaleza en el medio de las más terribles pruebas. Ahora tenemos que ser corderitos, sumisos, ¿no es cierto? Esperar en Él. No ser cabritas, saltarinas, esa que saltamos, queremos solucionar las cosas por nuestra cuenta. Exactamente. Y también este siguiente, mismo Isaías 40, a los últimos versículos, creo que es desde el 28 al 31. ¿Por qué dices, Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido, Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento, ¿quién lo alcanzará? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios nos promete, Él no se cansa, y ese mismo fuerza nos va a dar cuando estemos pasando por la prueba. Cuando pensemos que no tenemos ninguna fuerza de algún lado, Él nos da la fuerza y nos levantamos. Eso es lo que dice este versículo, ¿no es cierto? Así que si tú te sientes cansado, cansada, si estás atravesando un problema ya hace tiempo y sientes que ya no puedes más, agarra esta promesa para ti. El Señor dice que te va a dar fuerza y que te va a levantar, te va a sacar de esa situación. Pídele a Dios y dile, Señor, aquí te lo confío. Ahí lo dejo. Y quédate tranquilo. No es fácil, quédate tranquilo. Deja la carga en las manos de Dios de verdad. No la vuelvas a tomar. Pídele una vez y dile, Señor, esto es. Y no sé cómo tú me vas a contestar, pero sé que me vas a contestar. Entonces, ahí Dios ve nuestra fe. Y Él actúa de acuerdo a la fe que Él nos ha dado, que es un don de Él también, ¿no es cierto? Y que se ejercita con la práctica, ¿verdad? Y recordemos estos versículos, que en medio de las pruebas Dios nos va a dar fuerza para poderla enfrentar. Qué hermoso. ¿Podemos leer la conclusión, Víctor? Sí, es difícil mantenerse fiel en el fuego intenso del crisol, pero si confiamos en su palabra, Él va a estar en medio del horno con nosotros, como estuvo con los amigos de Daniel. La fe es esencial para mantenernos firmes. Y hay allí un párrafo del espíritu de profecía que dice, la fe se fortalece al entrar en conflicto con dudas e influencias opositoras. La experiencia obtenida en estas pruebas es de más valor que las joyas más costosas. Es un párrafo de una escritora famosa. ¿No es cierto? Una escritora cristiana. Y ella, inspirada por Dios, dijo, la fe se fortalece cuando entra en conflicto. La fe es como que se hace más fuerte cuando estamos en el conflicto, ¿no es cierto? Cuando estamos en el crisol. Cuando estamos en el crisol se hace más fuerte. Pasamos a ese crisol y nos va a tocar algún otro crisol, ¿verdad? Y Dios nos va a ir fortaleciendo, enseñando, dándonos sabiduría, dándonos madurez poco a poco. Hemos llegado al fin, Víctor. Así es. Hermosa lección. Muy bien. Solamente me vino un pensamiento que también es de esta escritora, que dice, no debemos temer del futuro, al menos que olvidemos cómo Dios nos ha conducido en el pasado, cómo Dios nos ha sacado en pruebas que tuvimos en el pasado. Es decir, si confiamos en eso y pensamos en eso, seguramente que vamos a tener confianza en que Dios nos va a sacar de las situaciones que podemos estar atravesando ahora o que vamos a atravesar. Amén, amén. Hermoso pensamiento. Muy bien, vamos a terminar con una oración. Vamos a pedirle a Laura que nos despida en oración. Inclinemos el rostro, hermano. Querido Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra, por el aliento que nos da, por la enseñanza, por la sabiduría. Y Señor, sabemos que contamos contigo.
Ayúdanos a tener fe, Señor. Danos esa fe que viene de ti, para que dejemos nuestras cargas en tus manos y confiemos en ti, Señor, y nos quedemos tranquilos en medio de la tormenta. Señor, que tengamos la paz, la fuerza que tú transmites porque estás con nosotros. Tú no te cansas con cansancio. Tu sabiduría nadie la alcanza, Señor, y contamos contigo. Así que aunque no podamos entender cómo realmente tú eres, nos podemos relacionar contigo y vemos cada día la demostración de tu amor hacia nosotros. Quédate con aquellos que nos están viendo, bendícelos, cuídalos, cualquier problema que tengan, dales la confianza de que tú los vas a sacar de él. Te dejamos esto en tus manos. En el nombre y por los méritos sagrados de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Quién es el hombre que calma las aguas? Los vientos lo obedecen a él. Quien con un toque sana la herida y nace nueva vida en él. Tan solo con su poder él puede calmar tu ser. ¿Quién es el hombre que vela tus sueños y escucha cada hoja caer? Abre caminos, rompe barreras, nada es imposible en él. Es luz en la oscuridad, tinieblas él vencerá. Montañas. ¿Quién con su voz puede calmar el mar? ¿Quién sino él para salvar las almas? Cada día hace brillar el sol. Cada mañana puedo ver las aves. Su canto anuncia un nuevo amanecer. Él es el Dios que la creación alaba, llenador el que su vida dio. Por siempre es nuestro Señor.